El encéfalo corresponde a la porción del sistema nervioso central que está contenida en la cavidad craneal. Embriológicamente, el encéfalo se origina a partir de tres vesículas encefálicas o cerebrales, anterior, media y posterior, que van a dar origen al cerebro anterior o prosencéfalo, al cerebro medio o mesencéfalo y al cerebro posterior o rombencéfalo. El cerebro anterior o prosencéfalo se origina a partir de la vesícula anterior y se divide luego en el diencéfalo y el telencéfalo. El diencéfalo está conformado por el tálamo, el subtálamo, el metatálamo y epitálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Estas estructuras rodean el tercer ventrículo desde el borde anterior del colículo superior hasta el foramen interventricular. El telencéfalo es la porción del prosencéfalo que da origen a estructuras pares como los hemisferios cerebrales, los ganglios basales y las regiones olfatorias primarias, y a estructuras impares como la lámina terminal, el cuerpo calloso y la comisura anterior. El cerebro medio o mesencéfalo se origina a partir de la vesícula media. Está ubicado entre el prosencéfalo y el rombencéfalo. Está conformado por los pedúnculos cerebrales, los núcleos rojos, los colículos superiores e inferiores y la sustancia negra. Por el centro del mesencéfalo pasa al acueducto mesencefálico. El cerebro posterior o rombencéfalo se origina a partir de la vesícula posterior. El rombencéfalo se divide en el mielencéfalo y el metencéfalo. El mielencéfalo da origen a la médula oblongada y el metencéfalo al puente y el cerebelo. El rombencéfalo rodea el cuarto ventrículo. La médula oblongada corresponde a la prolongación de dirección superior de la médula espinal que termina en dirección superior a nivel del surco bulbomedular, a la altura del borde posterior del puente. Su límite inferior está por encima de las primeras raíces cervicales. Cara superolateral externa. Está moldeada sobre la cara interna de la calvárea. En esta cara encontramos los siguientes surcos interlobares: el surco central, el surco lateral y el surco parietoccipital. El surco central conforma los límites posterior y anterior de los lóbulos frontal y parietal respectivamente. Está ubicado entre las circunvoluciones precentral y poscentral. El surco lateral está entre los lóbulos frontal y parietal y el lóbulo temporal. Se origina en la cara inferior del cerebro, en la porción lateral de la sustancia perforada anterior, continúa en dirección lateral para llegar a la cara superlateral del hemisferio, donde adopta un trayecto oblicuo ligeramente ascendente. En la primera porción de su trayecto con la cara superolateral del hemisferio cerebral da un ramo anterior corto y un ramo ascendente corto, ambos en dirección al lóbulo frontal, y termina en un ramo posterior que se extiende a nivel de circunvolución supramarginal. Cara medial. La cara medial del hemisferio cerebral es plana y está estructurada alrededor del cuerpo calloso, del cual está separada por el surco del cuerpo calloso. Presenta un borde superior de conexividad superior y un borde inferior que está interrumpido por las fibras interhemisféricas. En esta cara encontramos los siguientes surcos interlaborales: el surco del cuerpo calloso, el surco del cíngulo, el surco subparietal y el surco parietoccipital, el surco colateral y el surco central. El surco del cuerpo calloso separa al cuerpo calloso del circunvalación del cíngulo, rodeando la porción superior del cuerpo calloso. El surco
del cíngulo se origina por debajo de la rodilla del cuerpo calloso y recorre a la cara medial, paralelo al cuerpo calloso y recorre la cara medial, ubicándose entre la circunvolución del cíngulo y circunvolución frontal media. Presenta en su porción posterior un ramo marginal ascendente y su prolongación pasa a conformar al surco subparietal. En la porción posterior de esta cara encontramos el surco pariento-occipital, que separa el lóbulo occipital del lóbulo parietal. El surco central es la continuación medial del surco central de la cara anterolateral. El lóbulo frontal se extiende desde el polo frontal hasta el surco central. En esta cara encontramos la circunvalación frontal medial entre el borde superior de la cara medial y el surco del cíngulo. El surco paracentral corresponde a un ramo ascendente del surco del cíngulo, que alcanza el borde cortical cerca del círculo precentral. El lóbulo paracentral tiene forma de gancho y este conecta las circunvalaciones precentral y procentral entre sí. La circunvalación paracentral anterior es una porción del lóbulo paracentral que pertenece al lóbulo frontal. El lóbulo parietal está delimitado al nivel de la cara medial del surco central en dirección anterior y del surco pariento-occipital en dirección posterior. La cara inferior del hemisferio está formada por el lóbulo frontal ubicado en la dirección anterior al surco lateral y los lóbulos temporal y occipital. La cara inferior del lóbulo frontal presenta de media lateral el surco olfatorio y dos surcos anteroposteriores unidos por una porción transversal formando una H, que son los surcos orbitarios. Entre las fisuras longitudinal cerebral y el surco olfatorio, la circunvalación recta, al nivel del surco olfatorio encontramos el tracto olfatorio. La continuación celular de las estrías olfatorias medial y lateral va a conformar las circunvalaciones olfatorias medial y lateral respectivamente. En dirección lateral a la circunvalación recta y entre los surcos orbitarios están las circunvalaciones orbitarias. Núcleos basales. Son formaciones voluminosas de sustancia gris que están ubicadas entre la corteza cerebral por un lado y la base del cerebro y los pedúnculos mesencefálicos por el otro. De medial a la lateral encontramos los núcleos caudado, lenticular y el claustro. Núcleo caudado. Es un núcleo enlogado que se dispone parcialmente alrededor del tálamo en forma de coma, que se origina de la eminencia ganglionar del telencéfalo. Se acomoda al contorno del ventrículo lateral formada parte por la pared superior del asta temporal y de la pared lateral del asta frontal. Tiene tres porciones, que son de adelante hacia atrás, que vienen siendo la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza es la porción anterior redonda del núcleo caudado en dirección medial. Se relaciona con la cabeza del núcleo caudado contralateral, de la que está separada. Núcleo lenticular. Se origina del telencéfalo y del diencéfalo. Tiene forma de lente biconvexa y en los cortes coronales horizontales adopta un aspecto triangular de base lateral y el vértice medial a el inferior. La porción lateral del núcleo lenticular originada del telencéfalo se denomina putamen. En dirección medial del putamen está el glóbulo pálido y originado del diencéfalo. Entre el putamen y el glóbulo pálido encontramos una lámina de sustancia blanca denominada lámina medular lateral. El globo pálido es de coloración más clara que el putamen y presenta un segmento lateral y un segmento medial.
Claustro. Es una lámina de sustancia gris que está entre el núcleo lentricular y la corteza de la insulina. La sustancia blanca que encontramos entre el núcleo lentricular y el claustro corresponde a la cápsula externa, y la sustancia blanca que está entre el claustro y la corteza de la ínsula corresponde a la cápsula externa. Fibras de la sustancia blanca cerebral. Pueden extenderse de un hemisferio a otro. Las fibras comisurales o comisuras pueden unir distintas partes de un mismo hemisferio entre sí, o pueden comunicar en forma descendente en un hemisferio con alguna parte del tronco encefálico o de la médula espinal, o en forma ascendente a la médula espinal, el tronco encefálico o al tálamo con la corteza cerebral. Fibras de proyección. Biencéfalo: es la porción del encéfalo que se extiende desde el foramen interventricular hasta un límite imaginario ubicado a nivel del borde anterior del colículo superior. El diencéfalo rodea una gran parte del tercer ventrículo. El diencéfalo está conformado por el tálamo, el subtálamo, el metatálamo y el epitálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Tálamo: es una estructura par formada por una colección de núcleos derivados del tálamo dorsal. Los tálamos derecho e izquierdo están ubicados en ambos lados del tercer ventrículo. Se extiende desde el foramen interventricular hasta el tegmento mesencefálico. En dirección lateral, el tálamo está relacionado con la cápsula interna que lo separa en el núcleo lenticular. En dirección anterior está relacionado con la cabeza del núcleo caudado y el fornix, y en dirección posterior con el atrio. Subtálamo: tiene dos configuraciones, una que es la externa, que es la que está ubicada en dirección inferior al surco hipotalámico y en dirección lateral al hipotálamo. Se origina durante el desarrollo a partir de las porciones del tegmento mesencefálico, de los núcleos basales y del hipotálamo. Se le considera sitio de relevo del sistema motor extrapiramidal. Y la otra, que es la configuración interna, está en el núcleo subtalámico, entre el extremo inferior de la cápsula interna y la zona incierta. Este núcleo presenta aferencias y eferencias del globo pálido. Metatálamo: está formado por los cuerpos geniculados medial y lateral ubicados en dirección inferior al pulvinar. El cuerpo geniculado medial recibe fibras de la vía auditiva provenientes del lemnisco lateral y del colículo inferior. Desde el cuerpo geniculado medial del tálamo parten las radiaciones auditivas hacia el brazo posterior de la cápsula interna, para terminar finalmente en las circunvalaciones temporales transversas. Hipotálamo: es la porción basal y piso del biencéfalo, forma parte del piso del tercer ventrículo y también de su pared lateral por delante del surco hipotalámico. Se extiende desde la lámina terminal en dirección posterior hasta inmediatamente por detrás del cuerpo mamilar. El hipotálamo funciona como el centro de control autónomo desde donde parten eferencias hormonales y nerviosas. El área hipotalámica intermedia controla las hormonas reguladoras del lóbulo anterior de la glándula hipófisis. Actúa sobre la formación reticular, influenciando así la actividad de las motoneuronas de la glándula espinal. Está ubicado por encima del núcleo dorsomedial. El núcleo periventricular produce hormonas reguladoras y el núcleo periventricular posterior está ubicado adyacentemente a la porción posterior del tercer ventrículo. En el área hipotalámica lateral se encuentran los núcleos tubulares laterales. En el área hipotalámica posterior encontramos los núcleos premamilar ventral,
dorsal, lateral y media del cuerpo mamilar y supramamilar. El tracto retinohipotalámico está formado por fibras que unen la retina con el núcleo supraóptico del hipotálamo. Dentro de las fibras eferentes del hipotálamo encontramos también el tracto hipotálamo hipofisiario. La glándula hipófisis es una glándula endocrina impar. Está ubicada a nivel de la silla turca. Presenta un lóbulo anterior o adenohipófisis o un lóbulo posterior o neurohipófisis. La médula oblongada está ubicada entre la médula espinal y el puente junto al mencéfalo. Conforman el tronco encefálico. En la vista anterior de la médula oblongada encontramos a nivel de la línea media un surco que corresponde a la fisura media anterior. La porción inferior de la fisura media anterior está cubierta por la decusación piramidal. Esta última está formada por 3 o 5 fibras de tracto corticoespinal lateral. En la cara posterior de la médula, el surco medio posterior termina a nivel de la apertura del cuarto ventrículo, en el pico del cálamo. Por detrás de este pico está el óbex. Este último está formado por una lámina de sustancia gris. En los cortes transversales que pasan por las porciones superior, media e inferior de la médula oblongada, podemos encontrar diferentes estructuras que forman parte de la sustancia blanca o gris. Las fibras de los tractos piramidales provienen de neuronas cuyos cuerpos están ubicados en la corteza cerebral. Las fibras corticonucleares valvulares también tienen su origen en la corteza cerebral. En un corte que pasa por la porción inferior de la médula oblongada, encontramos en su porción posteromedial el núcleo grácil. Este se divide por su citoarquitectura en una porción central, una porción rostral y un subnúcleo rostrodorsal o grupo de células Z. La porción central contiene numerosas células y recibe aferencias provenientes de los mecanorreceptores. La porción rostral contiene numerosas fibras y recibe aferente proveniente de los huesos musculares y de las articulaciones. El puente corresponde a la porción del encéfalo que está ubicada en la fosa interpeduncular y el surco bulbopontino rodea la porción anterior del cuarto ventrículo y está formada principalmente por tractos descendentes provenientes del cerebro. El mencéfalo se desarrolla en la región entre el prosencéfalo y el rombencéfalo. Su límite superior corresponde al borde anterior de la placa tectal y su límite inferior corresponde al borde superior del puente. En la porción anterior del mencéfalo encontramos los péndulos cerebrales que están formados en la capilar cerebral y la sustancia nigra. En los pilares cerebrales encontramos las fibras corticonucleares mesencefálicas, que se extienden desde la corteza cerebral hasta los núcleos craneales del mencéfalo. Por detrás de la sustancia negra aparece el lemnisco medial y en dirección posterior y medial a este último, el lemnisco trigeminal, que está formado por fibras sensitivas que inervan en la cara. El cerebro está apoyado sobre las fosas cerebelosas, en la fosa craneal posterior en dirección posterior al puente y a la médula oblongada, a los que están unidos mediante los pedúnculos cerebrovelosos. El cuerpo incluye todo el cerebelo, a excepción del lóbulo floculonodular. Se divide en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. A su vez presenta una porción media denominada vermis del cerebelo que une a ambos hemisferios. El lóbulo anterior está formado de adelante hacia atrás. La língula es una porción impar del vermis cerebeloso que pertenece al archicerebelo, que da con el velo medular superior. Detrás de la língula encontramos la fisura precentral, que la separa del lóbulo central. El lóbulo floculonodular está ubicado en dirección inferior a la fisura posterolateral. En la línea media encontramos una protuberancia correspondiente al nódulo, que está conectada con el flóculo a través de los pedúnculos del flóculo.
La corteza cerebelosa tiene un espesor de aproximadamente 1 milímetro y está formada principalmente por neuronas. De dentro hacia afuera encontramos 3 capas: granulosa, de células de Purkinje y molecular. La capa granulosa limita hacia adentro de la sustancia blanca y están formadas principalmente por neuronas multipolares. División filogenética. El arquicerebelo es la porción filogenética más antigua, que está formada por la lígula y el óvulo flóculo-nodular. El arquicerebelo, por lo tanto, está relacionado funcionalmente con la regulación del equilibrio. El paleocerebelo es menos antiguo que el arquicerebelo y está formado por el óvulo central, el culmen, la pirámide, la óvula, el ala del óvulo central y el óvulo cuadrangular anterior. El paracerebelo regula el tono muscular para la posición postural de la estación de pie. El neocerebelo es la porción más nueva del cerebelo, que comprende el declive, el folium del tuber del fermis, el óvulo simple, el óvulo seminular inferior, el óvulo grácil y la amígdala. El neocerebelo coordina los movimientos voluntarios. División funcional. El vestibulocerebelo está formado por el óvulo flóculo-nodular y aparte de la óvula y del vermis, recibe aferencias provenientes de los núcleos vestibulares, por lo que está relacionado con la regulación del equilibrio. El espinocerebelo es la porción del cerebelo que recibe las fibras provenientes de la médula espinal. Corresponde gran parte del vermis y paravermis, salvo el nódulo y la óvula. Está relacionado con la regulación del tono muscular. Y el pontocerebelo recibe aferencias provenientes de la corteza cerebral a través de núcleos pontinos. Está relacionado con la coordinación de los movimientos voluntarios. Los nervios craneales son 12 pares de nervios que emergen a nivel de la base del encéfalo y que salen del cráneo a través de la base del cráneo. Se distribuyen a nivel de la cabeza, el cuello y las cavidades torácicas y abdominal. El nervio olfatorio transmite los impulsos olfativos. Se localiza en el foramen olfatorio de la lámina cribosa del etmoides. El óptico transmite información visual al cerebro y se localiza en el agujero óptico. El nervio oculomotor inerva el elevador palpebral superior, recto medial, recto inferior y oblículo inferior. También inerva el esfínter de la pupila y se ubica en la hendidura esfenoidal. El nervio troclear inerva el músculo oblicuo superior, el cual deprime, rota lateralmente alrededor del eje óptico y rota internamente al glóbulo ocular. Se localiza en la hendidura esfenoidal. El trigémino percibe información sensitiva de la cara e inerva los músculos de la masticación. El nervio abducens inerva el músculo recto lateral, el cual abduce el glóbulo ocular. El nervio facial lleva inervación motora a los músculos encargados de la expresión facial. El nervio vestibulococlear este es de la percepción de sonidos, rotación y gravedad, esencial para el equilibrio y movimientos. El nervio glosofaríngeo recibe los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua. El nervio vago proporciona inervación a la mayoría de los músculos laríngeos y a todos los músculos faríngeos, excepto al estilofaríngeo. El nervio accesorio controla los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. Se superpone con las funciones del vago.
El nervio hipogloso proporciona inervación motora a los músculos de la lengua, excepto al músculo palato-gloso, el cual es inervado por el nervio vago y otros músculos linguales.